China se ha convertido en el primer socio comercial de Uruguay, pero las barreras arancelarias son una dificultad todavía para avanzar en el incremento de las exportaciones hacia ese país. En varias oportunidades se analizó la conveniencia de aprobar un tratado de libre comercio, pero desde el Mercosur se argumentó que un acuerdo de ese tipo debería ser analizado a nivel de todo el bloque. Y la discusión quedó allí, por ahora, empantanada. Pese a esa situación, hay un interés mutuo en incrementar el flujo binacional de comercio e inversiones, y los contactos entre las partes son intensos en los últimos tiempos. Fíjense ustedes, dentro de unos días viajará a China el canciller Rodolfo Ninnoboa, en septiembre lo hará la vicepresidenta Lucía Topolansky, y se gestiona para diciembre un encuentro en Montevideo de los presidentes Tabaré Vázquez y Xi Jinping. En estas circunstancias, ¿en qué áreas puede haber oportunidades concretas para Uruguay, para China? Vamos a conversar de este panorama con el embajador Wang Gang, que nos acompaña en el estudio de En Perspectiva. Señor embajador, buen día, gracias por visitarnos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, mis saludos a todos los amigos uruguayos, a los radioescuchas de Montevideo y de todo el país. Este gran día, esta gran jornada que es el 8 de agosto del 2018 a las 8 de la mañana. El 10º aniversario también de la Olimpiada de Beijing. Me acompaña también, nos acompaña en el estudio Gabriel Rossman, que es presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Quizás alguna pregunta te hagamos para complementar y quizás en algún momento, si tú ves que es conveniente, necesario, agregamos de tu lado comentarios, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Pero empiezo así, por supuesto, vamos a charlar básicamente con el señor embajador. Este año se cumplen 30 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Así, en general, ¿qué impresión tiene sobre cómo está el vínculo entre los dos países? Así es, este año celebramos el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Uruguay, que se formalizó en 1988. Han sido 30 años de fructífera cooperación práctica en todos los terrenos, basada en los principios de igualdad, beneficio recíproco y respeto mutuo. Podemos decir que las relaciones chino-uruguayas son un paradigma de la cooperación sur-sur, que se encuentra en su mejor momento histórico. Usted ya estuvo trabajando en varias embajadas acá, en la región, en el continente. También ha estado en otras oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Su destino anterior fue México, ¿no? México. Y también estuvo en Perú, por ejemplo. Por ahí se explica su buen manejo del idioma español. Más o menos también en Chile. En Chile. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia previa, ¿qué particularidades tiene Uruguay en comparación con esos otros destinos que le han tocado? ¿Qué particularidades tiene en cuanto al vínculo con China? En cuanto a los vínculos con China, las relaciones entre ambos países se caracterizan siempre por la gran estabilidad. Creo que esta es la mayor característica entre los lazos bilaterales. Nuestros lazos políticos han sido muy excelentes. Hemos establecido una asociación estratégica a partir de la visita del presidente Vázquez a China en 2016 junto con el presidente Xi Jinping. Y en el ámbito comercial, China ha venido siendo el primer socio comercial de Uruguay desde el año 2012 y somos el principal mercado de los productos más importantes uruguayos de exportación, como la carne, la soja, la celulosa y la lana, por supuesto, que en los primeros años de nuestras relaciones diplomáticas ha sido el principal rubro y la base de toda nuestra relación comercial. Usted recordó la firma de ese acuerdo, año 2016, visita del presidente Vázquez a China, para establecer una asociación estratégica entre los dos países. ¿Qué quiere decir ese término? Seguramente muchos oyentes se lo preguntan, quizás entiendan que puede haber, no sé, una exageración. ¿Qué es una asociación estratégica? Según la práctica china, hay una variedad de tipos de relacionamiento entre China y otros países del mundo.
Y la asociación estratégica es una escala de este relacionamiento con todos los países, que significa un nivel muy elevado de excelencia de las relaciones en todos los sentidos, o sea, socios estratégicos, amigos íntimos que se apoyan en todos los ámbitos y colaboran en todos los campos, o sea, grandes amigos, en pocas palabras. En pocas palabras sería eso. Veía declaraciones que ha hecho acá Nicolás Santo, este economista uruguayo radicado en China, que ha trabajado para el sector privado, que ha trabajado incluso para el gobierno chino. Está presentando un libro esta semana acá en Montevideo. Ayer lo entrevistaban en el diario El País y él decía, hay muchísimo por hacer en la relación. Lo primero debería ser construir la imagen país en China. Obviamente esto no es fácil porque somos un país chico y está todo el mundo peleando por el mercado chino. Y agregaba, hay un esfuerzo muy bueno de parte de la embajada uruguaya, pero Uruguay no logra avanzar a la velocidad que se necesita. Ni el sector privado ni el público avanzan a la velocidad que demanda el mercado. En el imaginario colectivo de los chinos, la marca Uruguay casi no existe y no está ni cerca de competir con Nueva Zelanda. Me gustaría tener de los dos, del embajador y de Gabriel Rossmann, alguna referencia a propósito de este análisis. Gabriel. Primero. Bueno, Australia y Nueva Zelanda tienen un récord de haber comercializado con China mucho antes de tener tratado de libre comercio. Por lo tanto, la lana, que era un producto muy importante para Uruguay, entraba a unos precios muy favorables a China y nosotros no entrábamos. Pero tienen también, la gente en China considera los productos australianos y de Nueva Zelanda con seriedad. Es un país serio para hacer comercio. Que muchas veces los chinos nos miran a nosotros y dicen, no llegó el embarque que estábamos esperando porque se demoró, hubo una huelga, hubo un corte de rutas, y los chinos no lo entienden. Como una cosa tan importante como un embarque de carne o de madera puede estar demorado. Así que ahí hay todavía debilidades, por lo menos en la forma como nosotros estamos presentándonos en China. Claro, como nos ven, exacto. Esto de que falta que la marca en general, la marca Uruguay, entre comillas, tenga más presencia, ¿cómo lo ves tú, Gabriel? Veo que la carne está haciendo un muy buen papel, porque la carne uruguaya hoy es demandada y la compran mucho como carne uruguaya, justamente. Es algo que realmente pinta Uruguay tanto como el fútbol en China. ¿Y el embajador qué dice a propósito de estos otros Bueno, aportes? realmente, como usted ha dicho, Uruguay se conoce mejor China que en China de Uruguay. O sea, somos países muy distantes. Montevideo tal vez es la capital más distante de Beijing en todo el mundo. Y bueno, para regresar y volver de China se necesitan por lo menos 50 horas de vuelo neto, o sea, es una larga distancia. Y creo que este obstáculo geográfico es lo que más nos impide para el relacionamiento, o sea, la distancia geográfica es un gran obstáculo. En China se conoce todavía poco de Uruguay, excepto el fútbol. O sea, Luis Suárez, Edson Cavani con el Mundial de Rusia. Uruguay es una gran potencia en este tema y hay más chinos que conocen Uruguay por el fútbol. Sin embargo, por otros aspectos todavía es poco conocido. Últimamente con la carne se está conociendo más en China, productos uruguayos, pero creemos que todavía hay un gran potencial. Existen ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, con Nueva Zelanda, con Australia, que mencionó el presidente. Ellos están más cerca y además tienen TLC con China y tienen ventajas arancelarias. Uruguay tiene que exportar los mismos productos a China con aranceles. Entonces, es una gran desventaja. Me han dicho, no sé si es cierto, que entre los lácteos, por ejemplo, que importa China, que tiene una gran demanda, de 60, Uruguay solamente ocupa una parte. ¿Cómo es eso, perdón? O sea, por ejemplo, de 60 toneladas de lácteos que importamos,
Uruguay solamente ocupa 1 tonelada, o sea, es una porción muy pequeña en comparación con otros países, con sus competidores. Y creo que la embajada uruguaya en Beijing, con el embajador Lugris, está haciendo grandes esfuerzos. Y por la parte de la embajada nuestra, acá en Montevideo, estamos haciendo lo mismo para promover juntos el conocimiento de Uruguay en China y viceversa. ¿Algo más, Gabriel? Creo que hay que preguntarle al embajador, ¿hay demanda por leche en China, por leche importada? Claro, gran demanda. Y nosotros tenemos mucha leche para exportar. Entonces parecería que conviene a los dos países. Ese sector, el lácteo, tiene un potencial muy grande, evidentemente, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta justamente algunos de los factores que aparecieron en estos minutos en el análisis de cómo está hoy la relación bilateral, vamos a zambullirnos en el tema TLC. Usted asumió hace pocos meses y se encontró, ya estaba planteada la discusión política interna en Uruguay y la discusión de Uruguay en el Mercosur sobre la conveniencia de firmar un tratado de libre comercio con China. ¿Cómo examina esta posibilidad? ¿Cuál es la posición de su gobierno? China es partidaria del libre comercio y de los TLC. Ya ha firmado TLCs, por ejemplo, con Chile, que fue el primer país latinoamericano en tener un TLC con China, y también con el Perú y con Costa Rica. Y ha iniciado en los últimos días el estudio de factibilidad para un TLC con Panamá, que recién estableció relaciones diplomáticas con China el año pasado. Y bueno, en cuanto al caso de Uruguay, es un poco peculiar porque está dentro de un bloque económico comercial que es el Mercosur. Y el Mercosur es una unión arancelaria que tiene sus estipulaciones al respecto. Y la parte china ve con buenos ojos una negociación de un TLC con el bloque del Mercosur y también con Uruguay. Para la parte china estamos abiertos para este tema, no hay ningún problema. De todos modos, en el Mercosur no hay consenso sobre la conveniencia de firmar un TLC con China. Entonces, ante ese panorama, ¿cabe la posibilidad, vuelve a hablarse de la posibilidad de que China le ofrezca a Uruguay un TLC bilateral? Uruguay asumió el 18 de junio pasado la presidencia pro tempore del Mercosur y por nuestra parte esperamos que con esta presidencia pro tempore Uruguay pueda promover la cooperación económico-comercial y las negociaciones de TLC entre China y Mercosur y también en forma bilateral. El canciller Rodolfo Noboa dijo en varias oportunidades que si un TLC entre Uruguay y China supone enterrar al Mercosur, el gobierno uruguayo no será el sepulturero. Entre China y el Mercosur existe un mecanismo de diálogo a nivel de vicecancilleres a partir de los años 90 del siglo pasado y se han realizado 5 encuentros desde esos años hasta principios del presente siglo. Lamentablemente, por razones obvias, conocidas por todos, no se han alcanzado avances sustanciales al respecto. Y en estos momentos el mundo ha cambiado, el panorama económico también ha cambiado y creemos que el libre comercio, el multilateralismo es una tendencia global, irresistible, y esperamos que con esta presidencia pro tempore del Uruguay en el Mercosur nos pueda apoyar también en este proceso de avance del TLC, tanto entre China y el bloque como entre China y Uruguay. Antes de plantearle más preguntas al embajador, Gabriel, desde el punto de vista del sector privado, ¿cómo observan estas posibilidades? TLC China-Mercosur, eventualmente, no se sabe cómo, TLC China-Uruguay, otras alternativas. Y desde el punto de vista privado sería mucho más fácil hacer un negocio bilateral entre Uruguay y China, porque el problema es que quizás Brasil
especialmente, tiene productos que compiten en la exportación con China. La industria automovilística, aviación, otros compiten con China. Uruguay es complementario a China. Tenemos los productos de comestibles, de agricultura, que China precisa. China tiene para nosotros todos los productos industriales y tecnológicos que precisamos nosotros. Entonces sería muy fácil de hacer un tratado. Falta saber si es políticamente viable, ¿no? Pero parece que China tiene el deseo y ve a Uruguay como un país estable como para hacer un tratado. Creo que los chinos han sido muy claros que quieren avanzar y somos nosotros los que estamos más parados. Ahora, mientras eso no ocurre, mientras un TLC no avanza, sí se está trabajando o sí se va a trabajar en la caída de las barreras arancelarias. ¿Hay en curso negociaciones en esa materia específica? Que yo sepa, todavía no hay. Lo que se está procurando es un estudio o negociaciones de TLC en forma conjunta, en forma integral. Y mientras tanto, por ejemplo, este tema, Gabriel, el de los aranceles, veía en información de Presidencia de la República que en la relación con China, Uruguay tiene 9,5% de arancel para todos los productos. Y en el caso de los agropecuarios, que suponen el 90%, más del 90% de las exportaciones a ese mercado, el arancel está en 14,8%, ¿no? Correcto, sí. Creo que el gobierno de China lo que está proponiendo es hacer un estudio conjunto primero para saber si el TLC tiene razón de ser y tiene beneficios para dos partes. No está diciendo hoy firmemos, estamos diciendo hagamos un estudio conjunto, ¿verdad, embajador? Bueno, creo que según las experiencias, un TLC siempre es un proceso largo, o sea que se inicia generalmente con un estudio de factibilidad y no se llega de la noche a la mañana. Entonces, al respecto, creo que hay que tener paciencia y hay que tener un buen manejo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el embajador? Porque dice también Gabriel Rossmann sobre cómo se negocia un tratado de ese estilo entre dos países tan distintos, sobre todo en tamaño, ¿no? 1.300 millones de habitantes China, 3,5 millones Uruguay. Bueno, el PBI de China 20 billones, el PBI de Uruguay 58.000 millones de dólares, etcétera, ¿no? ¿Es posible un acuerdo entre dos países pero tan diferentes en tamaño, en potencial? Yo creo que sí, porque China se ha plegado y es el líder hoy del multilateralismo, del comercio abierto. Y entonces Uruguay le ofrece a China también beneficios, le ofrece un lugar en el Mercosur donde desembarcar, le ofrece un país estable, con leyes estables, que a los chinos realmente creo que eso les place mucho. Entonces creo que es muy negociable, sí. Sobre ese temor, embajador, sobre todo lo que podía perder Uruguay al plantearse un acuerdo con un gigante como China, ¿qué dice? Bueno, somos dos países muy diferentes, como usted bien ha mencionado, tanto en población como en tamaño. La población china está llegando a cerca de 1.400 millones de habitantes. Y en tamaños de economía pasa lo mismo, no somos ahora la segunda economía del mundo. Sin embargo, no creo que esta diferencia sea un factor decisivo para los TLCs. También tenemos TLC con otros países también relativamente pequeños, ¿no? En relación con China. Creo que lo más importante es que somos dos países, en primer lugar, amigos en todos los sentidos, tanto político como cultural, como humanístico, como económico, comercial. Y en segundo lugar, somos dos economías muy complementarias. O sea, lo que produce Uruguay son de gran necesidad para el mercado chino, que tiene ahora la mayor clase media en todo el mundo y está en rápido crecimiento, que demanda productos más sofisticados y de mejor calidad y de seguridad también, sobre todo en productos alimenticios.
En este aspecto, como mencionaba sobre lo de lácteos, creo que existe un gran potencial de un mayor incremento del comercio y de la cooperación económico-comercial en todos los sentidos con Uruguay. Y bueno, yo veo con muy buenos ojos. ¿Existe en este momento una guerra comercial China-Estados Unidos o Estados Unidos-China, ¿no? Se han intercambiado resoluciones en las que incrementan los aranceles a sus respectivas importaciones. Esa guerra comercial que tiene a todo el mundo muy preocupado, porque también repercute en otros mercados, en otros países, ¿qué implica como cambio en la estrategia de inserción internacional de China? ¿Modifica en algo, por ejemplo, no sé, su interés o su presencia en esta región de América Latina? No creo, porque como decía, China aboga por el multilateralismo y por el libre comercio, y no pretendemos hacer guerras comerciales con ningún otro país. O sea, lo que pasa es ahora con Estados Unidos es un resultado que nos han obligado y no tenemos otro remedio que hacer lo mismo, ¿no? Lo justo para nosotros. Tal vez tenga algunas repercusiones sobre el comercio entre China y América Latina, que es obvio, ¿no? O sea, que hay productos que antes se importaban de otras partes y ahora, con este nuevo panorama, tal vez sufran algunas modificaciones o cambios, lo cual me parece que es normal dentro del comercio, ¿no? O sea, del libre comercio, de una economía de mercado, todo es muy normal. Gabriel, sobre este punto, ¿algo para agregar? No, me parece que China está jugando un papel en el mundo muy importante en cuanto a la apertura. Inclusive, usted sabe que en noviembre China está preparando una feria de importadores. O sea, los que quieren exportar a China están invitados a una feria en Shanghái, que es casi la primera en el mundo donde se invita a gente a exportar a China. Entonces eso es muy significativo desde el punto de vista de crear el comercio internacional con Latinoamérica. Uruguay tiene ya prevista la presencia allí. Uruguay va a tener, sí, la presencia ahí. Inclusive se han vendido todos los stands que tiene capacidad, porque ya no hay más para vender, porque ha sido tanto la respuesta de Latinoamérica que no queda nada para vender ya. ¿Y del lado de la presencia uruguaya también se ha cubierto todo el cupo posible? Sí, se ha cubierto todo el cupo posible, porque estábamos tratando de conseguir más a través de la Cámara para tener allí, ya no hay. Y el embajador nos ha ayudado a pedir más lugares y no hay. Mientras se discute, va y viene la posibilidad de un TLC u otros acuerdos comerciales entre Uruguay y China, aparece ya como algo concreto la incorporación de nuestro país al proyecto de Una Franja, Una Ruta, la nueva ruta de la seda. ¿Qué es eso concretamente? Vamos a verlo en el comienzo de la segunda parte de esta entrevista. China se ha convertido en el primer socio comercial de Uruguay, pero los vínculos binacionales trascienden ese ámbito. Cada vez hay más empresas chinas interesadas en invertir en Uruguay. También hay una intensa cooperación en materia educativa, cultural. ¿Por qué China mira con tanto interés a nuestro país? De eso estamos conversando esta mañana con el embajador Wang Gang y con Gabriel Rosman, que es presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Algunos datos sobre nuestro invitado. Tiene 56 años, ¿verdad? Así es, nací en el año 62. Licenciado en Letras por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, licenciado en Derecho por la Academia Diplomática de China. Desde 1983 se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha ocupado puestos en la Embajada de China en Perú, Chile y México. También en el Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería. En el Departamento de Traducción e Interpretación de ese ministerio también. También. Bueno, y está en Montevideo, está como embajador desde hace... 4 meses. 4 meses, concretamente 4. Estaba mirando mensajes de los oyentes y me encuentro con este que hace referencia a una misión que en este momento está en China, una de las tantas. En este momento, varios colegas técnicos en alimentación están en China analizando lo regulatorio. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? Bueno, creo que en este sentido, como había mencionado, existe un gran potencial en cuanto a alimentos, porque China, con la gran población que tiene, necesita mucha importación de alimentos, y alimentos de buena calidad
con el crecimiento económico y la elevación del nivel de vida del pueblo chino. En este rubro creo que existe todavía un gran potencial, como había mencionado, sobre el tema de los lácteos. ¿De qué manera incide lo regulatorio? ¿De qué estamos hablando en ese capítulo? Ahí. Bueno, todos los países tienen regulaciones en cuanto a temas sanitarios y fitosanitarios para importación de productos alimenticios. Esto es normal, o sea, no solo China, todos los países tienen normas. Y hay algunos rubros en particular donde ese capítulo está siendo determinante. Se supone que se va a ir desbloqueando justamente. Claro, eso se negocia entre países, o sea, se abren mercados de acuerdo con el avance de las negociaciones en temas sanitarios y fitosanitarios. Bien, mientras está pendiente entonces lo del TLC, aparece una franja, una ruta. En la agenda bilateral se encuentra la inclusión de nuestro país en ese proyecto, una franja, una ruta, que puede implicar para Uruguay la ubicación como hub de distribución. ¿Podemos explicarle a los oyentes en qué consiste esto de una franja, una ruta, la nueva ruta de la seda, etcétera? Muy bien. Uruguay ha sido pionero en la región en apoyar la iniciativa del presidente Xi Jinping de la construcción de la franja y la ruta. Es una iniciativa promovida por el mismo presidente de China en el sentido de interconectar a las economías, a los pueblos, para un mayor conocimiento mutuo y una mayor cooperación de beneficio recíproco, que viene de la antigua ruta de la seda, sin embargo que ha trascendido el significado mismo de la antigua ruta de la seda y se ha expandido a todas partes del mundo, incluyendo América Latina. La antigua ruta de la seda unía China con Europa, básicamente, Europa, o sea, ¿no? Por el continente. Ahora la franja y la ruta, también la ruta marítima de la seda siglo XXI, incluye a otros continentes, como América Latina. Y como usted ha mencionado hace minutos, Uruguay se perfila como un hub regional que intenta conectar y atraer las inversiones chinas, sobre todo en infraestructuras. Ahí está, porque el proyecto de una franja, una ruta, es un proyecto de inversiones básicamente en infraestructura. Que se basa en infraestructuras, pero que tampoco se limita a eso. O sea, en todos los campos, incluyendo lo cultural, lo humanístico, educacional. Por ejemplo, hoy parte a China una delegación de 5 niños de la escuela primaria República Popular China de Casaballe. Y bueno, como decía muy bien la ministra Muñoz, también es una extensión, un reflejo de la franja de la ruta también. La ruta de comunicación, de intercambio, de amistad, son los embajadores de amistad entre ambos pueblos. En este sentido también está abarcado dentro del proyecto de la iniciativa de la franja y la ruta. Pero si lo miramos desde el punto de vista de infraestructura, no sé, infraestructura de carreteras, de puertos, de ferrocarriles, de aeropuertos, ¿qué podría implicar la presencia de Uruguay en ese proyecto? China tiene gran interés también en invertir en Uruguay, aunque el monto actual todavía no es muy elevado. Últimamente participaron también algunas empresas chinas en el ferrocarril central. Lamentablemente no se concretaron por diversos motivos. Sin embargo, China tiene un gran potencial, una gran capacidad y también experiencias de construcción de obras de infraestructura. También tiene una gran capacidad en financiamiento y esperamos que en este rubro podamos tener más oportunidades en el futuro en Uruguay. Gabriel, desde el punto de vista del sector privado, esto de Uruguay en el proyecto Una Franja, una Ruta, ¿cómo se ve? Se ve como una muy buena oportunidad. Lamentablemente China ha invertido mucho en Latinoamérica, no en Uruguay. No hemos sabido aprovechar ese financiamiento que China nos pone a disposición en Latinoamérica. Si usted ve las inversiones en Uruguay de China son muy pocas comparados con la Argentina, Perú, con Brasil. Son realmente muy pocas y tenemos que aprender más sobre China para poder negociar con ellos mejor. ¿En qué rubros, por ejemplo? Pues tenemos
Creo que en infraestructura tenemos un potencial muy grande porque los chinos son muy buenos en infraestructura. Entonces tenemos que comerciar con ellos y aprender cómo ellos miran los proyectos de infraestructura, porque es muy raro, si quiere, para mí, que dentro del ferrocarril, con todos los ferrocarriles y la experiencia que tiene China en ferrocarriles, no haya quedado uno de los... ¿Cuántos había embajador? ¿6 empresas chinas? Tres empresas chinas habían licitando para el ferrocarril, no quedó ninguna. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿No? Era CMEC, China Machinery Engineering Corporation. Se había presentado la licitación para el ferrocarril central, que forma parte fundamental de la infraestructura para el proyecto de la segunda planta de UPM, y su oferta quedó afuera, no fue calificada. ¿Cómo analizaron ese episodio? Creo que 2 de las 3 empresas chinas no se presentaron ni siquiera a la licitación. Sí, habían manifestado interés y no concretaron. Sí, por la falta, dicen, de tiempo para los trámites internos correspondientes. Y una empresa la que mencionó usted hace un minuto, se presentó, pero no tuvo bien preparados todos los documentos para la licitación, entonces también quedó fuera. Un caso muy lamentable para mí. ¿Habrá nuevos intentos en otros proyectos? Eso esperamos. Por lo visto, del lado de las compañías chinas hay un aprendizaje pendiente sobre cómo presentarse en Uruguay, pero ¿y desde el lado uruguayo, Gabriel? Del lado uruguayo tenemos que... A ver, ¿sí? Tenemos que pensar en llevar proyectos nosotros a China para ver si lo pueden financiar. Estamos hablando de un puerto sobre el Atlántico hace mucho tiempo y de carreteras, y esos son proyectos que pueden interesar a China, pero tenemos que prepararlos bien para tener un proyecto que sea factible y que tenga un rédito económico. Recién usted mencionaba, embajador, el viaje que están emprendiendo esta semana 5 alumnos de una escuela del barrio Casaballe, junto con una maestra y el director, a China. Van a pasar allí, creo que una semana larga. Toda una experiencia para ellos, porque enfatizan que no viajan solo ellos, que de hecho viajan todos sus otros compañeros, han estado preparando de manera muy intensa ese viaje, y por supuesto que a la vuelta van a tener un intercambio con las otras clases, con los otros niños sobre lo que vivan allá. Es la primera vez que pasa, que simbólicamente parece importante, ¿no? ¿Cómo lo consideran esto? Creo que es la primera vez que van unos niños, sobre todo de la Escuela Primaria República Popular China de Casaballe, a China. Es una gran experiencia, seguramente inolvidable para los niños. Creo que esto forma parte del conjunto de intercambios educativo-culturales existentes entre ambos países desde hace tiempo, pero que se han intensificado sobre todo en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, a finales del año pasado, establecimos el Instituto Confucio en la Universidad de la República, el primero en todo Uruguay. En este aspecto, o sea, los países vecinos de la región nos llevan la delantera, tienen desde hace tiempo, y también con más institutos y más centros docentes de enseñanza. Y en abril pasado, en ocasión de la visita de la ministra de Educación y Cultura a China, también se inauguró el primer centro de estudios uruguayos en una universidad de Beijing. Hace unos días, 2 días, el 6 de agosto pasado, vino el segundo seminario de idioma chino y cultura china que se celebra en Uruguay en forma consecutiva. El año pasado tuvimos el primer seminario y este año vinieron más maestros, 17 maestros en total, de un colegio de enseñanza del chino de Beijing. Y dan clases abiertas a todo público, hay una activa participación. Creemos que la cultura es la base de todo intercambio político, económico, comercial, y es la base del entendimiento mutuo entre todos los pueblos. Y creemos que es lo fundamental, lo esencial y lo que perdura, o sea, lo perenne, ¿no? Cambian los tiempos, cambian los gobiernos, pero la amistad entre la gente, entre los pueblos, es lo que funciona a largo plazo. Sí, llama la atención la vinculación constante entre los dos países en estos últimos tiempos. Por ejemplo, nada más que
un ejemplo, la cantidad de intendentes de departamentos de la República Oriental del Uruguay que han viajado con delegaciones a China y que han establecido relaciones de hermanamiento con provincias o con municipios chinos, ¿no? ¿Cómo se está viendo eso? Gabriel, ¿ibas a agregar algo? Sí, iba a agregar que tenemos una primera inversión de Uruguay en China con Zonamérica China, que ha abierto en la provincia de Guangdong, ha abierto una plataforma de negocios para que los latinoamericanos puedan hacer negocios en China y entenderlo mejor. Es la primera inversión uruguaya que hay en China, entonces muy significativo que empezamos a ver gente que se anima a invertir en China. Embajador, para terminar, la posibilidad de esta visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a Montevideo, aprovechando que viene a la cumbre del G20 en Buenos Aires, ¿está efectivamente en la agenda? El presidente Xi Jinping agradece mucho la gentil invitación cursada por el presidente Vázquez para que visite Uruguay. Y bueno, se está estudiando con sumo detenimiento esta invitación. Por ahora, hasta allí llega con la respuesta. Sí, todavía no hay noticias. Que, dejando de lado entonces ese episodio, que sería obviamente un punto muy importante en el avance de la relación bilateral, ¿qué otra cosa se espera de acá a fin de año? Bueno, se espera, está el China LAC, o sea, lo que mismo que hubo en Punta del Este el año pasado, en diciembre, ahora se va a replicar en Zhuhai, que está cerca de Hong Kong y Macao, en China, y después la feria de importaciones también, que yo había mencionado en Shanghái en diciembre. Embajador Wang Gang, que está a cargo de la representación diplomática de la República Popular China acá en Montevideo desde hace 4 meses. Gabriel Rossmann, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Les agradezco a ambos que nos hayan visitado esta mañana. Creo que queda anotado el punteo, ¿no? de por dónde hay que estar observando en los próximos meses, en los próximos tiempos, esta relación. Volveremos sobre ella en cualquier momento. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los radioescuchas.